Hola Victoria, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio de turno. Me alegra muchísimo tenerte y quiero que tú misma seas la persona que se presente a la audiencia, le cuentes un poco quién es Victoria Galvis. Cuéntanos. Muchísimas gracias, muchas gracias. Yo soy Victoria Galvis, yo soy GP, que aquí es la médica de cabecera en Inglaterra. Soy una médica que hizo su entrenamiento originalmente en Colombia. Yo ahí hice mi grado de medicina. Después me casé y vine acá a Inglaterra a ejercer y aquí hice pues hice la convalidación del título mientras me mudaba a Inglaterra y después hice mi entrenamiento y tuve un tiempo en que estuve trabajando como médica, lo que llama médico asistencial, un médico que trabaja en las salas haciendo trabajos en especialidades y hice parte del entrenamiento de la carrera de medicina interna, pero después por cuestión de hijos y de familia me pasé a ser médica de familia, médica de cabecera o GP, General Practitioner, que se llama aquí en Inglaterra. Y así fue como estoy acá. Y pues algo que decir que en adicional, que soy muy apasionada de que tengo también diagnóstico de trastorno de déficit de atención hace 20 años y me ha tocado que navegar todo esto tanto como médica migrante como alguien pues con una neurodivergencia y soy muy apasionada ahorita hablando sobre este tema también. Fascinante. Yo quiero que desglosemos, empezando un poquitico como el tema del registro del GP, porque yo creo que una de las profesiones que más he empezado a admirar, aparte de los psicólogos que tienen que estudiar 1000 años, son los GPs. Yo trabajé en una clínica de GPs por 5 años, yo era la asistente de los GPs y sé que la formación que tienen ellos es muy grande y toma muchísimo tiempo. Asumo que en tu caso incluso más siendo migrante y habiéndote graduado pues en el extranjero. Entonces, estudiaste fuera de Inglaterra, viniste aquí a homologar y lo primero que hiciste fue registrarte con el GMC. Correcto, sí. Y tuve que hacer los exámenes del PLAB y los exámenes de inglés. De inglés, exactamente. Y ahí estábamos hablando que tomaste el IELTS en ese momento. Luego de tú hacer el registro con el GMC, entonces debes hacer otro registro adicional con el Royal College of Practitioners o cómo funciona ese No, proceso ahí. no, cuando tú haces el registro con el GMC, lo único que te da es la licencia para poder trabajar como médico aquí en Inglaterra. Lo que pasa es que dependiendo de qué tanto has hecho tus, aquí no se puede trabajar tú mismo y como independiente, o bueno, muy raro caso, sin haber hecho una especialidad. Entonces, cuando tú estás recién graduado, necesitas hacer un tiempo después de postregistro con una supervisión, con alguien que ya haya sido registrado mucho más tiempo que tú. La mayor parte de las veces la gente que quiere hacer especialidad termina haciendo algo que se llama el Foundation Year. Foundation Year 1, Foundation Year 2. El problema con los Foundation Years es que es como los 2 años, como sería el rural en Colombia, o algo así, sí, como los postregistro. Y el problema con eso es que hay muchísima competencia para entrar hasta las mismas personas del país y hay prioridad, obviamente, por las personas graduadas del país y tal. Entonces es difícil entrar y no es la única manera, como me di cuenta yo con tiempo. ¿Por qué? Porque tú no simplemente puedes llegar y registrarte con una especialidad y pagaste tu plata y entraste. Todo es por competencias, haber demostrado que hiciste esos 2 años y que tienes las competencias que un Foundation Doctor tiene. Tienes que mostrar que hiciste las competencias de que estás preparado para entrar a una especialidad. Y la especialidad aquí es un trabajo, no es como universidad como es en los países latinoamericanos. De que tú llegas, tú vas a una universidad, pagas, haces 5 años o 3 años y terminas y tienes tu título de especialista. Aquí es un trabajo que pagan durante la especialidad y hay muchísima competencia también. Entonces hay muchas personas que no entran durante varios años a la especialidad y necesitan demostrar todo eso, que eso es todo un gallo. Y lo que pasa es que lo que yo hice fue una manera alterna, que muchas personas que vienen de migrantes no lo conocen, que fue que yo trabajé como médica empecé haciendo investigación y tal en un hospital de cáncer, donde me tomaron, pues empecé como data manager, como una parte administrativa mientras terminaba mis exámenes y de ahí ya pasé a ser médica como de investigación
y convencí a mis jefes de que me dejaran hacer pues trabajo también en salas supervisada para poder, hay un formulario con una cantidad de cosas, que sabe hacer esto, que sabe hacer lo otro, que sabe hacer lo de más allá, y después mi jefe hace el tic de todas estas cajas de que puedes hacer todo eso, y ya con ese documento es que tú puedes empezar a competir para entrar a una especialidad para después mandarte todos los años de la especialidad. Entonces eso no es así de fácil, e incluso si tú ya eres especialista y tienes tu título, eso uno, aquí normalmente hay muchísimas cosas que hacer. Cuando tú vienes ya especializado, normalmente no te validan así la especialidad tan fácil, y hay una cantidad de exámenes, de cosas que tienes que hacer, y son años que se pueden hacer, pero saber que no es así. Bueno, vine con mi título de especialista y mañana empecé a trabajar porque se necesita, no. Hay una cantidad de cosas que hay que hacer, pero cuando uno sabe más o menos a dónde va el agua al molino, se logra con tiempo y con mucha paciencia. ¿Tú tuviste alguna asesoría? ¿Alguien te acompañó con tu proceso de registro o lo hiciste sola? Cuéntanos cómo fue ese camino, Bueno, porque sí sé que toma tiempo y sé que es un proceso costoso también. ¿Cómo lo ya soy hiciste una tú? mujer de cierta edad, soy una mujer de cierta edad, y yo llegué acá en el 2010. ¿Ya? Cuando Ok. estamos hablando en el 2010, Facebook apenas existía. Sí. Así estamos hablando de que no existían pues muchos de los social media, nadie, o sea, muy pocas personas, y conocer gente pues que te ayude en otras partes del país en esa época era muy difícil, apenas había un grupito y dos, y la mayor parte de la gente pues eran hindúes con diferentes sistemas y diferentes maneras, Sí. muy amables ellos, pero básicamente me tocó que ir al GMC y a los diferentes lugares y con papel y lápiz y preguntar, buenas, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Mandando emails, Mm. y me tocó hacia las malas hasta que por fin logré solucionar. Sí existen grupos en Facebook hoy en día para médicos que quieren migrar, latinoamericanos hispanohablantes, muchos grupos y con personas que les pueden ayudar. A mí les pido, porque muchas veces después de hacer como cosas así, la gente me contacta directamente para la asesoría en cómo hacer en este momento la validación de los títulos y todo eso. Yo lo hice hace muchísimos años, y aunque a mí me encanta ayudar a la gente y siempre respondo mensajes privados, lo que ha cambiado, hay cosas que han cambiado y ya la mayoría de las cosas se me han olvidado. Entonces en eso mejor váyanse con cosas de los grupos de Facebook o grupos de diferentes lugares en Reddit y tal acerca de eso, porque la verdad es que en eso ya soy un poco inútil en la gente que apenas está empezando el proceso del PLAP. No, y es que el GMC, el NMC, yo soy regulada por el NMC, ellos cambian todos los años, actualizan las políticas de registro, el nivel del idioma, los proficiencies, entonces lo que tú dices es muy cierto, la información cambia todo el tiempo y hay que buscar información actualizada, y claro, la idea es que tú eres profesional y tú eres experta en tu tema, y el registro lo conoces, pero también eso toma mucho tiempo, o sea, no es algo que pase de la noche a la mañana, entonces súper clave, seguro que no creo que te vayan a contactar. Ahora, claro, me cuentas tú que navegaste y lo hiciste sola, pero porque sabías inglés. ¿Cómo fue esa ruta tuya aprendiendo inglés? Cuéntanos un poco. Pues fue un poco diferente a lo que le pasa a mucha gente porque, y especialmente siento neurodivergente, a mí en esa época teníamos la parabólica, la televisión satelital pirata Sí, que existía en Colombia, en que uno tenía los canales de Disney Channel y sí, HBO, Cinemax y todo eso, pero pirata, eso no lo pagaban, y en la unidad tenían el satélite este, y nos llegaban los canales, pero nos llegaban en inglés, sí, porque pues eran robados pues de Estados Unidos. Y uno pues entre ver la televisión colombiana nacional y ver a Mickey Mouse, sí. pues Mickey Mouse ganaba. Entonces yo me senté a ver La Sirenita, a ver todo eso y a ver las mismas películas 100 veces, y a los más o menos 4 años yo ya estaba, no sabía escribir, sabía leer porque me ponía los subtítulos, Sí, y sabía entenderlo y hablarlo, sí. porque pues yo misma me lo repetía, mi hermana sí estaba yendo a clases, entonces yo practicaba ahí con ella, y siempre que yo veía a alguien, una persona pues que hablaba inglés en la calle o en un supermercado o algo así, yo, sí, así de chiquita, me ponía a practicar, y así fue como yo aprendí, y siempre me ha gustado mantenerme pues como pues escuchando música, viendo televisión, practicando con personas. Pero cuando yo me mudé a Inglaterra, es que aquí es un inglés completamente diferente en muchos sentidos. Y no solamente eso, en Manchester, aquí hablan es el Mancunian.
Hay muchas expresiones, muchas maneras de hablar y hasta mí mismo, bueno, mi esposo en esa época decía, Vicky, es que tú tienes un acento americano, aquí nadie te va a respetar con tu acento, cosa que no, tampoco es verdad. Entonces terminé con un acento mancuniano y al final la gente de Londres nunca respeta al mancuniano igual, que piensan que nosotros somos de peor familia. Pero sí, me sentaba yo hay aplicaciones para ayudar al acento y Sí. escuchando a las personas haciéndole mímica, pues y como tratando de las expresiones, pues como you're right, our kid, que así es como dicen, entonces, ¿cómo vas? Pues es como se dice en Manchester, you're right, our kid, lo cual no tiene ningún sentido en realmente cómo vas, hijo, un niño. Lo que dicen acá, entonces me tengo que aprender otra nueva manera y todo el inglés, pues que cambia, pero uno, pues sabiendo que eso cuesta trabajo y teniendo mucha autocompasión, se va cogiendo. Es cuando se desespera la gente pensando que yo, ¿por qué soy tan bruto? ¿Yo por qué no la cojo? Es cuando la verdad las cosas no entran. Claro, y bueno, y claro, tú llegas con un inglés americano, que es como crecemos en Colombia. Bueno, yo vine aquí con ser inglés, aquí el inglés británico, el acento, el dialecto, lo que tú dices, las personas que viven en Manchester a las que viven hacia el sur de Inglaterra hablan completamente diferente. A mí se me dificulta muchísimo entender el acento del norte. Manchester, Liverpool, no, o sea, difícil. Y ahora háblame de los escoceses. Entonces, claro, esos acentos y esos dialectos. Ahí, Pero cuando hablamos de inglés clínico, inglés médico, entonces tú entras a convalidar la profesión y tú te das cuenta entonces que, claro, el idioma que tú ya vas a empezar a hablar no es el mismo idioma que tú hablas en las calles. Entonces tú dices, me contabas fuera de los micrófonos que tomaste el IELTS, cuando hiciste el IELTS. ¿Cómo te sentiste tomando el IELTS? Y yo te preguntaba un poco del OIT, porque cuando yo estaba en el proceso de hacer mi convalidación, estaba entre el IELTS y el OIT. Presenté el IELTS, pero me pareció muy académico, un IELTS de mucha literatura, de mucha cultura, de mucha información general que yo ni sabía y tampoco la uso. Y años después me encuentro con el OIT, un examen mucho más fácil, un examen de médico, ¿sí? Un examen que se habla de terminología clínica, de escenarios clínicos. Yo dije, este examen es el que necesito yo como profesional. Cuéntame un poco de tu proceso con esos exámenes. bueno, pues si puedo ser completamente honesta, Sí, claro, sea honesta, por favor. el día en que yo presenté el IELTS era el día después de mi último día de la escuela de medicina, día no de la graduación, sino el día en que ya terminábamos las clases. Sí. Al final de las clases nos encontramos todos los compañeros de la universidad y nos metimos una emborrachada tan horrible con decir, ya habíamos organizado, mi papá me fue, me recogió en la universidad, me tuvieron que sacar pues porque pues, tremenda celebración después de haberse matado todos estos años en la escuela de medicina. Y yo al otro día había bebido tanto ese día que al otro día todavía estaba prendida, todavía está prendida, todavía está, ¡wow! ¡Viva la fiesta! ¡Sigamos! Yo creo que ni siquiera ha llegado al punto de guayabo porque todavía el nivel de alcohol en La sangre estaba tenías muy viva. elevado, lo cual no se lo recomiendo pues que lo hagan así, pero la verdad es que me sirvió bastante porque es el examen del IELTS, Mm, escogen los temas a posta de que no los conozcas. Entonces, por lo menos la parte mía, que lo que era el reading o el listening, creo que era un tipo escocés, mm, hablando acerca de vasijas japonesas de 1500, 1200, una vaina así, una vaina más rara que eso no lo conocen en la casa. Y, 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 y que escriba sobre eso. Entonces, pues claro, yo como todo andaba aprendiendo y la verdad, estaba yo, es claro, no, que las vasijas son maravillosas y yo no sé, o sea, la mitad de la escuela entendí, la otra mitad me las inventé, como afortunadamente tenía buen inglesa y dije, no, claro, todo lo que el hombre dijo me pareció muy pertinente al asunto de la cosa, de lo que él decía justamente, pero uno casi como hablando como Cantinflas que dice y no dice nada, pero ahí le eché eso lápiz y le eché lápiz y le eché lápiz. Y al final lo que ellos quieren es que tengas estructura, gramática, que más o menos supiste de qué trató el tema y que algo dijiste. Y, y, y eso era lo importante también. Y después cuando fue la parte de talking, sí. yo hablo mucho, como puedes ver, no tengo ningún problema hablando, pero él era un señor muy amable y todo, y se sentó y, y era, y te escogen un tema de lo que normalmente cuesta dificultad de hablar.
o no sé, no sé, o yo no sé si es que así lo hacen. Háblame del electrodoméstico Mm. favorito de la casa. Bueno, lo primero yo dije, ¿esto qué? ¿Me lo preguntan porque soy mujer o qué? Pero bueno, dije, Vicky, cállate. Pero por otro lado, yo pensé, ¿qué? El electrodoméstico. Pregúnteme cosas interesantes o algún electrodoméstico de la casa. Yo, yo ¿qué digo? O sea, en español voy a ir acostado a hablarlo. Yo, Sí, sí. pero bueno, al final, como estaba ebria, yo empecé hablando del horno y que el horno es una maravilla, que hay diferentes tipos de hornos, hay hornos microondas, hay hornos de convección, que puedo hacer un pollo, puedo hacer, ¿yo qué voy a hacer un pollo en el horno? Pero bueno, que puede hacer una torta y que con la torta se reúne la familia y con la familia todos somos felices y que el horno es el centro de la casa y que además de eso es calientito y en los días fríos me da calor. Bueno, me puse a hablar una cantidad de bobadas, pero al final salió. Entonces, lo importante no es tanto qué se dice, sino cómo se lo dice. Y es lo único que yo puedo dar como de tip a eso y que y practicar, pues, decir cosas y hablando de temas extraños, tal vez como en juegos de esos de que uno le sacan, habla sobre, no sé, 50 diferentes Pokémones o alguna vaina, no sé. Pero hablando de cosas raras, sirve. Sí, y pero eso que mencionas de los temas que ponen en el IELTS son temas tan con los que uno no está tan familiarizado, porque claro, eso que tú mencionas, yo recuerdo una pregunta similar con algo que yo decía, pero ¿qué hablo? Y yo qué voy a decir en 5 minutos de algo que uso una vez en mi vida, es muy complicado. Y hablábamos también un poco de la neurodivergencia, tú nos contaste que tienes, que eres neurodivergente, y yo creo que eso también dificulta el Claro. aprendizaje de un idioma. No, claro, y O una lo, persona autista queda varada en una pregunta de esas. sí, Si una persona que o sea, se pone off, tanto en español como en inglés. sí. Con una pregunta de esas se queda off. Entonces, si es un tema que no le gusta, eso sí, una persona que por sí le cuesta trabajo hablar, es complicada la cosa ahí. Es difícil, pero creo que una de las ventajas de hoy en día y de todo el movimiento y de toda la información que está circulando de la neurodivergencia es entender cómo los cerebros reciben la información de forma diferente. Y no importa qué idioma tú hables, sea inglés o español, es que si en nuestra cabeza estamos creados de forma diferente y percibimos la información diferente. Yo tuve el caso en la universidad, yo actualmente estoy haciendo un apprenticeship y yo tengo compañeras que son inglesas, pero aún así su forma de aprendizaje es diferente y se les dificulta. Y la universidad tiene un sistema donde estas personas pueden tener más tiempo para estudiar, más tiempo para tomar el examen y creo que ayuda un montón. Yo creo que, yo les decía, por ejemplo, a mí se me dificulta porque inglés es mi segunda lengua, pero ahora que he leído un poco más y quiero que tú, porque tú eres la experta del tema, creo que yo considero que tengo una forma de pensar y de procesar la información diferente. Cuéntanos un poco del libro que me fascinó. Para las personas que nos están escuchando, Victoria escribió un libro que se llama Neurodivergence in Primary Care, Ahí para que está. lo vean. Sí, Está abierto en Amazon. Sí, yo lo que sí he visto es que muchas de las personas en el ámbito de la salud de por sí. sí son diferentes, ¿no? Y especialmente hoy en día, ¿quién se mete uno a estudiar una carrera como medicina, como enfermería, como tal, donde no pagan? Te tratan mal, te dan mala situación. Uno tiene que estar medio chiflado, Mm. chiflado, para tener una carrera de estas. Y segundo que todo, las personas que quieren migrar, que quieren dejarlo todo, irse a un lugar diferente, que quieren salir y tal, o que se sienten que su país, que su lugar no se ajusta a cómo funciona su cerebro y que necesitan ir a otro lugar, ¿sí? Sí, sí, y que digamos, siente, oh, yo preferiría un lugar como Alemania, no sé, donde todo está ordenado, todo está, por lo general ahí tienen sí, su rayado. Y la cuestión es que se ve muchísimo más partes de neurodivergencia en el ámbito de la salud o el paramédico. Un paramédico que no tenga déficit de atención no funciona, porque si él se va a sentar, me pregunto, ¿será que intubo a este paciente hoy o en este momento o me pongo a pensar en las opciones? No, tiene que ser alguien que no piensa y que actúa impulsivamente y hace las cosas automático. Así puede ser un buen paramédico y ser loco y tirarse por allá y meterse debajo de un carro que esté chocado para sacar a alguien, ¿sí? Y lo que pasa es eso, muchas veces no lo reconocemos y uno no siempre necesita diagnóstico, pero reconocer lo que le es útil y lo que es bueno de uno y lo que no uno le cuesta dificultad y aceptarse tal cual y como son.
Si tú dices, mira, yo me voy a varar hablando, yo voy a esto, pues trabaje con eso, en vez de regañarse a sí mismo, trabaje con eso. Y eso es justamente lo que dice el libro. El libro no es para gente que necesariamente esté diagnosticado. Ni tampoco es que mira, es que yo pienso que mi hijo, mi hija, mi mamá, mi hermana, tal vez lo es, pero no sé. Igual, aquí hay información que le sirve a cualquiera en salud mental, pero mucho más, obviamente, si es neurodivergente. ¿Y de qué trata la cuestión? Entonces habla de eso, de la información de si vale la pena conseguir un diagnóstico y no, de lenguaje, también aquí que estamos hablando de idiomas y lenguaje, hay cada capítulo tiene unos casos, ¿no? Que lo cual puede servir a las personas de cómo decimos el lenguaje en las consultas. Entonces le puede servir al que quiera como ver cómo se hace una consulta, aquí cómo sería como el script de una consulta, y uno dice, yo quiero que es que ella sea normal, o es que yo no soy normal, y hablamos de realmente qué significa ser normal y qué no, y cómo ese tipo de palabras pueden causar daño psicológico cuando uno es el que se está diciendo, y también hablamos de cosas como menopausia, de emoción, de disregulación emocional, que es por lo menos personas que te hablan o te dicen algo y ¡puf! La emoción se va al 100%, o te pones bravo y alegre y te dicen otra cosa y te critican y sientes que vas a morir, y es algo que se llama rejection sensitivity, que pasa tanto en trauma como en neurodivergencia, y cómo manejar eso de una manera positiva, amándose, no todos son pastillas, y cómo se puede manejar eso. Entonces, si tú sabes que tú cuando te estás en una situación de estrés, te vas en shutdown, te cierras, te bloqueas completamente, pues también hay un capítulo para eso, de burnout and shutdown. Y así, de todo tipo de cosas, y eso es lo que he tratado de hacer, poner toda mi experiencia, siendo padre también, las peleas con los hijos, el dormir, cosas que tengo acá y todo eso. Entonces, sí, es importante pues saber que le puede servir a cualquier persona, pero si usted piensa o cree que es neurodivergente o quiere aprender o quiere dedicarse especialmente, si quieres venir a trabajar en la parte de salud mental o trabajando en esto, el lenguaje sirve tanto como Inglaterra como para Estados Unidos. Es algo que, y hay un 4% que lo han comprado en Japón, no tengo ni idea quién fue o cómo fue, pero bueno, aparentemente se está vendiendo allá por algún motivo. Es que, es que se está moviendo, porque es que hoy en día nos estamos dando cuenta que muchas de las dificultades, de los arguments que hay, por ejemplo, en las parejas, en las familias, es porque aún no se ha entendido este tema de neurodivergencia, y eso es lo que tú dices. No se necesita un diagnóstico, yo no tengo que diagnosticarme ahí si soy, sino entender que tenemos formas de procesar la información y de recibir las sensaciones. Creo que es un tema clave con el tema de la neurodivergencia, la forma en cómo percibimos las sensaciones. Me imagino, eso está pasando en todo el mundo, por eso lo han adquirido en Japón. En tu práctica clínica, ¿tú qué consideras que hacía falta que te llevó a escribir este libro? Porque, claro, centras en primary care, que es tu sector. ¿Qué hace falta y cómo crees que ayuda a que un profesional de la salud entienda de la neurodivergencia? Sí, lo que pasa es que todo esto el hecho de que pues muchas personas están viniendo a diagnosticarse y hablar de eso es muy nuevo realmente. Aunque a mí me diagnosticaron hace 20 años, uno se da cuenta que la gente no tenía ni idea y ahora es muy nuevo, pero no ha habido el entrenamiento de gente que realmente lo viva. Entonces, la manera como yo lo siento es cuando yo estaba en la universidad, tuve una clase de neonatología acerca de amamantar bebés. ¿Sí? De cuáles son los signos del buen agarre, cómo se amamanta un bebé, y eso, la fisiología de la leche y tal, ¿sí? Y nos dieron toda la clase de absolutamente todo lo que teníamos que saber sobre amamantar bebés. Nos las dio un hombre, un especialista neonatólogo hombre, lo cual no tiene nada de malo que sea hombre, pero no, cuando yo llegué a amamantar a mi bebé, ¿sí? Y yo le decía a las señoras en la sala, señora, vea, es que así no tiene que agarrar al niñito, mire, lo está haciendo mal, siendo que yo nunca he tenido hijos. Y cuando yo llegué a tener a mi hijo, y mi hijo no se agarraba y no hacía las cosas que decían en el manual, y yo me di cuenta que eso no me iba a servir, no me iba a servir para nada.
absolutamente para nada. Entonces vino otra señora que se ha tenido 5 hijos y que ella nunca había tenido pues ninguna otra educación médica y me explicó cómo es que se coge el peladito, vea, así lo hace, eso no se preocupe, eso está bien, los primeros días eso solamente le van a salir 3 gotas y eso es normal, sígale dando, no se preocupe que eso usted no está, y yo llorando pues pensando, soy la peor madre del mundo. Y mentiras, que es cuestión de práctica con alguien que sepa. Y eso es lo que yo pienso que hace mucha falta en este momento, porque todos los manuales hasta ahora de neurodivergencia vienen de gente que no lo vive, que no lo expresa o que no se lo han reconocido, sino que no conoce. Y este manual, a diferencia, viene de dos, lo hice en coautora con mi compañera que ella vive en Londres y es lecturer y es neurodivergente y es muy, muy inteligente, trabaja en varias universidades y es médica también. Y esto viene de nuestra vida, de nuestras experiencias, de nuestros pacientes, de experiencias de otra gente que lo ha vivido y es lo que sirve porque para cualquier persona que ha tenido que acostar a un niño, especialmente un niño que le cuesta dormir, Sí. y las peleas que lo que hay y todo, uno se da cuenta que todo lo que le dicen en los manuales, en esto, de la supernana y todo eso, nos sirve para un carajo. Pero si uno empieza a utilizar otro método diferente, más compasivo, más esto, más tal, y haciendo pequeños hacks y que se da cuenta que hay cosas que funcionan mejor. Y eso es lo que la idea del libro. Viene de la experiencia en neurodivergencia. La historia no es una historia personal de mí, sino cosas que yo he visto y casos y tal, pero hay 2 o 3 casos que sí son míos, por ahí escondidos, con otros nombres, y eso es lo que me ha servido a mí y lo que me sirve a mí en consulta. Claro, y que cómo podemos de pronto adaptar esa comunicación con los pacientes que tienen neurodivergencia, porque cuando tú les estás intentando explicar a un paciente, por ejemplo, la tensión arterial, entonces tienes que tomarte la tensión de esta forma, los medicamentos de esta forma, traerme los readings. Entonces, claro, si esta persona es neurodivergente en la primera, ya te perdió. Entonces, este paciente va a llegar nuevamente a tu consulta, no se ha tomado los medicamentos, no se ha tomado la tensión arterial y tú, pero sacaste 10, 15 minutos explicándote. Entonces, yo creo que eso es clave, intentar buscar la forma en la que nos comunicamos como profesionales de la salud a nuestros pacientes que también tienen cerebros neurodivergentes para que su salud no se vea afectada o sea afectada de forma positiva. Sí, y eso es lo que yo digo allí. Por ejemplo, en ese caso, le pregunto, ¿tú qué tipo o sea, cuánto le dura la atención? Ah, que un TikTok, perfecto. Entonces le voy a poner un video de TikTok para que de una persona tomando la atención. Y cuando usted lo está haciendo, vía el video. Ah, bueno, no, doctora, es que no me entra, pero ni un TikTok. Perfecto. Váyase a la farmacia y se la toma ya. ¿Para qué? Ya ni peleamos con usted. O no, es que entonces si vienen con un familiar, viene la esposa o tal, tranquilo, doctor, yo se la tomo a él, que yo tengo el aparato y yo mismo bueno, y yo le voy enseñando de a poquitos porque este solamente aprende haciendo. Ah, bueno, y así, entonces es como modificamos, y así en vez de pasarme 15 minutos que fueron perdidos explicándole la atención, y después otros 5 minutos regañándole en la segunda consulta, y yo sintiéndome mal de por qué es que la gente es así y no me escucha, que es que tengo yo de malo. No, es simplemente adaptar la comunicación y eso son cosas que uno va aprendiendo en el camino. ¿Cómo te ha ido con las diferentes culturas? Porque, claro, el tema de la neurodivergencia es nuevo en Inglaterra, pero todavía no ha llegado a países, por ejemplo, en desarrollo como el nuestro en Latinoamérica, creo que hasta ahorita se está hablando. De hecho, a mí aún se me dificulta traducir ADHD en español. Yo la verdad nunca recuerdo cómo se dice. Trastorno de déficit de atención e hiperactividad, sí. Exactamente. Y en Colombia, cuando yo hablo con mis colegas que van a estar en Colombia, no, eso aquí no, eso aquí no existe. Pues lo chistoso, créelo o no, Colombia es uno de los que tiene la tasa más alta en el mundo ¿Sí? de diagnóstico de déficit de atención. ¿En serio? Te lo digo. Es una de las tasas más altas del mundo. Y hay investigaciones sobre esto desde hace muchos años, realmente. ¿Por qué? Porque se cree que eso viene de lo que llaman el gen de la berraquera paisa, Ajá. son todos los migrantes judíos que Sí. vinieron de los judíos sefartíes y todo eso que vino y la migración española, Uh-huh. porque eso mandaron a toda la gente, obviamente, pues tanto los judíos, pero también mandaron a la gente de las cárceles, los locos que querían irse para acá, la gente que venía escondiéndose otras vainas. ¿Quiénes fueron los que vinieron a colonizar? Pues la gente que no lo quería en ninguna otra parte. Y normalmente, ¿quiénes son? Esos son los que tienen déficit de atención, o que tienen pues, más doteado que otros. ¿Quién más se va a montar en un bote como por 3 meses para venirse para acá a hacer qué? Es lo mismo que por eso hay tanta tasa de déficit de atención en Australia, porque mandaban la gente de las cárceles allá.
Entonces eso es los genes que heredamos, más los otros genes, y esa genética ha hecho que es una de las tasas más altas en todo el mundo. Pero lo que pasa es que nosotros, realmente nunca necesité hablar de mi diagnóstico en Colombia. ¿Por qué? Porque aunque me costaba de problemas, la atención, la impulsividad y todo eso, para lo que es colombiano, yo normalmente era la más puntual de todos, porque esa es la parte pues del autismo mío ahí que rayado. Pero entonces, llego temprano a ciertas cosas y aquí siempre llego tarde, porque pues no es suficiente, pero Colombia siempre es una hora más tarde. Entonces, pues llegaba tarde como media hora, pero igual era más temprano que los demás. Hablar duro no tiene problema. Gesticular, una vez, como te digo, en el trabajo, como yo siempre hablo así, me dijeron, es que usted es violenta. ¿Qué? Es que usted, ¿por qué grita? Y vocifera y mueve las manos así. Pero es que eso no es violencia, eso es como yo me emociono. Yo me emociono, hablo con las manos. Y eso es normal en Colombia, eso no es normal acá. Y lo interpretaron, incluso como tuve personas, ellos eso hacía parte de que yo como me interpretaba como una persona violenta. Y yo no mato una mosca. Pero pues sí, que me emociono. Y lo que pasa es que por eso es que uno no lo nota en los países latinoamericanos, porque, porque la cultura se da. Si yo me fuera a vivir digamos, a Alemania o a Finlandia, ya me hubieran echado del país, yo creo, porque soy demasiado, wow, demasiado latina y demasiado, y lo mismo, una persona de esas culturas que viene, pues, normalmente una persona, incluso hay un libro que se llama ¿Será que soy autista o simplemente soy alemán? Y me dio tanta risa, existe el libro en Amazon, ¿no? Am I autistic or just German? Eh, y ¿qué pasa? Se adaptan a esas culturas que en cuanto el environment, la parte del medio ambiente se ajusta a sus necesidades. Y el problema es esa, el problema de la neurodivergencia no es ser neurodivergente, es que el neurotipo y el medio ambiente chocan. Y cuando tenemos eso, hay problema. Cuando el neurotipo y el medio ambiente están en armonía, las cosas van bien. Entonces, organizo mi casa para que mis hijos puedan tener un buen flow, le tengo una sola camisa cada uno en cada tal, en vez de 20, para que no tengamos que tener que pelear por organizar. Cuando tenemos unos planes que no sean demasiado complicados, ¿sí? Cuando yo me cuido de mí misma para que no tenga que estar gritando porque estoy muy cansada. Entonces, todos esos hacen que el medio ambiente y la persona vayan muy bien y las cosas sean bien. Y también con mi hijo, ¿verdad? Hablamos que como buena madre, yo quería enseñarle español a mi hijito, al mayor. Yo sé que él me da autorización para hablar de él. Y, y yo veía que yo aprendí inglés a los sí, de 4 o 5 años, y él llegaba ya a los 7 y no me hablaba nada de español. Yo dije, uy, Dios mío, pero después me di cuenta y yo le peleaba y todo, y hasta hablaba con él. Y dice la gente, no, es que no le hable o no le responda, sino y resulta de que como él es disléxico también, además de ADHD, de déficit de atención, el pobre le costaba, porque un cerebro disléxico tiene que ser todo lógico, y ellos piensan en 3D. Si no tiene lógica, y todo, y que no se pueda mover, entonces no les entra tan fácil, hay que hacerlo de diferente manera. Entonces para él, como el lenguaje no tiene lógica, porque viene de otras tal, entonces para él eso era muy complicado. Y eventualmente nos dimos cuenta de eso y cambiamos la manera de hacer, como reduciendo, haciendo las mismas palabras varias veces, y poniéndolo de una manera divertida, y ahí sí ya empezó a hablar, el pelado habla ya. No le exijo que escriba, pero sí lo habla, pero se demoró mucho más de lo que yo me esperaba por ese mismo, y no era, ¿me entiendes? No era culpa de él. Eh, y ahorita estoy esperando pues que el segundo suelte la lengua, pero para eso nos vamos a ir a practicarlo. Y aquí como buenas con cerebros neurodivergentes empezamos por la parte de atrás. Yo creo que para poner en contexto a la audiencia, yo no sé si tú puedas explicar un poco, en pocas palabras, qué es la neurodivergencia y digamos que los diferentes, no sé si sea, yo no sé nada, o sea, yo he leído pero no sé nada, no puedo meter la mano acá, pero quiero que tú nos expliques un poquito de los aspectos y de la neurodivergencia, así como con plastilina, como decimos en español a veces. Saco ahí el puppet. Eh, el, Mira, la neurodivergencia es una parte de la variación natural de la manera de pensar del cerebro humano. Han habido muchos estudios y eso viene pues de la parte genética, pero también de las partes ambientales. ¿Qué quiere decir? Todos tenemos cerebros, ¿sí?
pero todos tenemos cerebros diferentes. De la misma manera que hay gente alta, hay gente bajita, hay gente que es gorda, pues un poquito más grande, perdón, y unas personas que son un poco más delgadas, y hay personas que son de color de piel claro, hay personas que son de color de piel oscuro. Entonces sí, así somos. Todos somos diferentes. El, y el problema viene en que las personas, como llamamos neurodivergentes, eh, son las personas que tienen unas habilidades desarrolladas en ciertos aspectos y bajas en otros. Entonces, los no neurodivergentes es personas que les va un poquito bien en matemática, les va un poquito bien en idioma, les va un poquito bien en resolver las cosas de facilidad manual y les va un poquito bien en la otra vaina. Genial. Si tú tienes una persona como quien dice superdotada, como llaman, entonces es una persona que le va bien en muchas cosas y digamos en la parte motora es espectacular y se convirtió en Lionel Messi y hizo el fútbol y bueno, tal. Pero en un neurodivergente la diferencia es en que, por ejemplo, tiene alta o muy alta, digamos, la parte verbal. Entonces, habla un resto y habla muy bien. Pero cuando le pones la parte de la capacidad, digamos, motora, es baja. Entonces, pero es que ¿cómo es posible que usted es una persona que puede llegar y escribir libros y todo eso, pero no puede montar bicicleta? ¿Cómo me explica eso? Y lo que le dicen a uno los papás, es que usted cuando usted se aplica y lo hace bien, sí puede poner atención cuando es algo que te interesa, pero cuando es algo que no interesa, no es algo que una persona que no es neurodivergente, no, sí, pues bueno, eso no me interesa, pero le pongo atención y lo hacen. Pero a una persona le queda prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque la parte frontal del cerebro, lo que nos da la capacidad, lo que se llama executive function, la capacidad ejecutiva, lo que es poner las cosas en orden para hacerlo, está un poquito menos desarrollado y otras partes del cerebro están un poco más desarrolladas, especialmente la parte de la amígdala, que es la parte que nos pone en alerta y en estrés todo el día, están un poco más desarrollada y la parte que se comunica entre la parte del cerebro y otro, el cuerpo caloso, esa comunicación es diferente a otro tipo, a los cerebros no neurodivergentes. Y eso es lo que pasa, es una parte biológica de los genes y es una parte de eso, pero cuando tú metes a esa persona en un mundo que está desarrollado para que tú siempre llegues a tiempo, para que hagas las cosas así de a poquitos y no dejarlo todo a última hora y después, ¡pum!, haces el trabajo y que las cosas se hagan de cierta manera y que tengas que ser bueno en todo, pues entonces el mundo no se va a adaptar a ti. Sí, y el problema de esas personas es que, bueno, pero ¿qué pasa si es algo normal y tal? El problema es que esas personas después tienen problemas de perder trabajos, de perder problemas en problemas familiares, de que los hacen sentir mal todo el tiempo, en que terminan en abuso doméstico porque como la persona no sabe manejar su dinero o no puede con esa parte, pues tal, entonces le da el dinero al marido y el marido se la roba y entonces quedó ella, pues, o al revés, y queda la otra tirada en la calle porque pues las personas que abusan, pues, los conocen a leguas, ¿sí? También adicción. Creo que las personas que tienen neurodivergencia son más También, tendientes. o más tienden a adicción. Y como tantas, como todo el tiempo la sociedad les dicen que no son lo suficientemente buenos, pues tiene una gran cantidad de problemas de salud mental, de confianza y más de 9 veces más posibilidades de suicidarse y cosas así. Entonces, es muy triste porque donde fuera simplemente una variación que no causara ninguna dificultad, pues bueno, pues qué diablos, es como tener un color de pelo diferente. Pero cuando tener un color de pelo diferente cuesta de que te vas a terminar suicidando y tener problemas con la familia, no poder tener un trabajo y terminar con más problemas físicos como de salud mental, pues eso ya es un problema. Y por Claro. eso es que necesitamos a veces un diagnóstico médico y necesitamos un acompañamiento médico. Y el hecho de que responde muchas de esas variaciones a las medicinas y que se puede y llegan pues que la persona pueda tener una capacidad funcional mucho mejor, más ajustada a las personas que no son neurodivergentes. Cuando tú estás viendo a un paciente en tus consultas y tienes claramente por tu conocimiento y tu experiencia, crees que esa persona es neurodivergente, pero no está diagnosticada y tampoco lo quiere admitir, ¿tú cómo haces para abordar esa conversación y decirle, ok, es importante que hagas, cómo abordas o cómo le das ese consejo? Con respeto, con muchísimo respeto.
Hay personas que no quieren saberlo, hay personas que no conocen, hay personas que van en contra, digamos, no, es que yo quiero todo natural, o es que lo que pasa es que yo creo más en, no sé, en los hornos, los ángeles, los cristales, lo que sea, o es que eso no va conmigo. Listo, no hay ningún problema. Trabajamos simplemente con problemas. ¿Qué le cuesta trabajo? Ah, que me cuesta trabajo encontrar las llaves. Genial. Existen esta información que le sirve a la gente con déficit de atención. Usted puede que lo sea, puede que no. No sé, eso no es problema mío, usted verá, eso es su vida, no la mía. Pero, digamos, en estos días tuve una viejita que no podía dormir, ¿no? Y que estaba pensando y rumiando mucho, y eso, pues, yo pensaba, estás autista a leguas. Pero bueno, entonces, pero pues ya tenía 80 y pico de años incluso, ¿para qué nos vamos a poner ahí? Yo le dije, mira, hay un grupo de personas que se llaman, que tienen este label de autismo, ¿sí? Y ellos muchas veces el cerebro no les para y están pensando en la misma cosa mucho tiempo y no pueden dormir muy bien. Te voy a dar unos consejos, esta información, ¿no? ¿Qué te gusta leer? Ah, bueno, genial. Te voy a dar un libro, ¿no? Sobre pensamientos de rumiación y sobre problemas en dormir en gente autista. Y mírate a ver si te funciona o no te funciona. Si te funciona, genial. Si no te funciona, pues cambiamos la torta y hacemos otra cosa. Y así más o menos metiéndome por los laditos y siendo muy respetuoso de lo que pasa o sí, de maneras diferentes. Entonces es como nos hemos metido y funciona, porque lo importante no es la etiqueta en sí, lo importante es ayudar a la persona. Yo trato personas, no diagnósticos. Y por eso es que mismo digo que lo que está en el libro, pues así usted tenga o no tenga la cuestión, pues igual ojalá que le sirva, porque son técnicas que realmente sirven para casi todo el mundo, eh, pero más que todas las personas que tienen problemas ejecutivos. Entonces eso es toda una historia Místico. a contar. Y entonces ahí, cuando me imagino que en el libro también lo mencionas, que lo voy a leer, lo prometo, explicas un poco el autismo, el ADHD y qué otra condición hay, qué otra, pues son solamente esos Está dos. Tourette's, que Ok. también, si alguien quiere ver una película, está ahorita en Netflix, la de I Swear, muy bonita, en donde explica muy bien la trayectoria y buena porque ese sí es inglés escocés. Así que Ajá. el que quiera aprender un poquitico del acento escocés, pero de una manera fácil de entender, les recomiendo I Swear, yo juro. Y es de un paciente con Tourette's. Y explican todo muy bien, es muy linda la película. También están por ejemplo, está UPD, que es trastorno de emocional, de personalidad, de personalidad, no lo sé en español, EUPD, Emotional Unstable Personality Disorder, Okay. o borderline, que llamamos también en español las personas, limítrofe, de personalidad limítrofe. Y hace ya rato no decía eso. Y también están los bipolares, se puede considerar también un poco que esquizofrenia puede entrar en términos de urgencia, y personas con estrés postraumático, a veces es muy difícil diferenciarlos de lo que es el trastorno de déficit de atención. ¿Por qué? Porque se presentan las mismas variaciones y los dos son prácticamente indistinguibles. La única diferencia es que el estrés postraumático responde a terapia solamente y el déficit de atención tiende a responder en medicamentos más terapia si es necesario, pero latinoamericano que no tenga trauma, no lo conozco, no conozco el primero, empezando por nosotros bueno, yo por lo menos crecí en la época de los narcos en Cali, y el que no tenga trauma, que levante la mano. Sí, sí, sí. ¿Y tú crees que vale la pena, siendo adulto, crees que vale la pena empezar a investigar y entender un poco de la neurodivergencia? Yo conozco muchas personas, yo tengo 38 años, 39 años, y esta es la generación de los millennials, ¿sabes? Entonces somos mamás millennials, tenemos nuevas ideas de parenting, ¿sabes? Cero pantalla, cero dulce, estamos creciendo con todo esto. No voy a gritar a mi hijo, respecto parenting, sí, como todo esto que está pasando hoy en día con el tema millennial y siempre sale como la conversación, ¿será que es que somos neurodivergentes? Ay, pero ya que, entonces te pregunto, desde tu experiencia, claro, personal y como médica, ¿crees que vale la pena abordar un poco el tema, investigar? ¿Crees que de alguna forma va a Si ayudarnos estás a teniendo, si estás teniendo dificultades, nosotros? si te sientes que te estás haciendo bullying a ti mismo todo el tiempo, si eso te hace pensar o sentir que eres la peor mamá del mundo, si está causando problemas emocionales significativos, Uh no -huh. simplemente es pura curiosidad, no.
sino que realmente te estás sintiendo, oye, ¿yo por qué no soy capaz? ¿Por qué no puedo? Y te estás dando duro todo el día. O si también tienes problemas en el trabajo debido a eso, es que, mira, por lo menos algo que me pasaba a mí antes de tener mis ajustes y entender las cosas bien, yo se me olvidaba pedir las vacaciones. Entonces llegaba, cogía tiquete a Colombia, 6 meses de anticipación, genial, y se me olvidaba pedir las vacaciones. Y digamos que lo pedía por 3 semanas. Y usted sabe quién le aparece a uno al trabajo, decir, venga, y que lo llame, ¿dónde está usted? Mm. No sí, o sea, eso es fatal y es causa y por algo sencillo que es hacer un formulario y pedir las vacaciones con tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Ese tipo de cosas se pueden volver bastante serias o que se te olvidó, bueno, no sé, mi mamá siempre me recogía tarde me dejaba ahí tirada esperando a que me recogieran en las clases de cualquier cosa, la clase de alemán cuando estaba en tiempo y tal, que sí, o cuando estás teniendo problemas serios y que están haciendo un impacto de que, digamos, que no te puede, que tienes una adicción o que porque muchas veces hasta eso, hasta las adicciones de comprar cosas en Amazon, en Temu, en el sentido de que no te alcanza la plata a final de mes todos los meses y que no importa qué tanto trates, no estás pudiendo cambiar esas cosas, vale la pena echarle una miradita. ¿Será que a lo mejor por allá va el agua al molino y eso pueda explicar parte y poder utilizar las estrategias que a lo mejor me saquen de esto? Y eso tal vez puede ser cuando yo le digo, pero si tu vida va bien, yo tuve una señora una vez y lo digo así, me encanta ese ejemplo, es contadora y tal, y me hizo una presentación en PowerPoint con el computador, ¿no? Me lo trajo al GP a la consulta, de por qué pensaba ella que era autista, y me hizo así todos los slides y tal. Y yo le dije, mi señora, ¿es ¿usted le está causando estos problemas de trabajo? No, yo hago mis cosas, las hago bien, las entrego a tiempo, nunca está en el trabajo la quieren, sí, sí, todos somos así y todos nos entendemos y todos llegamos a tiempo y todos hacemos las cosas. Ah, bueno, en la casa, ¿eso le causa problemas? No, no, no. En mi casa saben que llego yo y tengo mi rutina, me quito mis cosas, me voy para allá, y nadie me molesta hasta cierta hora, como lo mismo todos los días, y mis hijos y todos somos iguales y estamos. Yo le digo, mi señora, le voy a decir una cosa, esa es la cosa más autista que yo he visto en toda mi vida, primero que todo. Y segundo que todo, usted no necesita un diagnóstico, usted necesita coger y vivir su vida. ¿Qué le va a cambiar ese diagnóstico a usted? Ah, no, pues que yo quiero es por saber. Si quiere que un personal de la salud la valide, la valido. No soy un psiquiatra, no le hice una evaluación de 3 horas, pero hombre, al otro lado de la calle se le nota el tismo. Así que así es. Pero si en algún momento le cuesta la dificultad y que lo necesita por algún motivo, pues venga acá y la mandamos a evaluar. Pero nada más por saber, pues si usted ya sabe que lo suyo es suyo y me hizo la presentación y todo, pues me pareció muy bonita y sí, la felicito. ¿Qué más le puedo decir? Una de las razones por las que te pregunto esto es porque muchas de las personas a las que yo les hago mentoría, yo hago mentoría a profesionales de la salud que están intentando entender el sistema de salud inglés, que quieren aprender el idioma, es el aprendizaje de un idioma siendo adultos. Y claro, mucha gente dice, no, es que yo soy bruta, es que yo he intentado todo, es que yo ya, hay gente que vive aquí en Inglaterra, lleva 10, 15 años y aún no hablan inglés. Entonces yo a veces digo, claro, obvio, muchas personas no lo estudian, no se proponen aprender el idioma, pero hay otras personas que sí lo hacen y aún así no lo logran. Entonces, me pregunto y por eso te pregunto, ¿sientes que esto Sí, podría de pronto ayudarte? claro. Es que, mira, yo sigo sin entender por qué es socialmente aceptable que nos digamos brutos a nosotros mismos y que nos tratemos tan mal, ¿no? O sea, obviamente uno sabe de dónde viene eso, pero, y la gente, no, es que yo no quiero una etiqueta, pero es que usted ya la etiqueta ya la tiene. Si usted ya mismo se dio la etiqueta de bruto, ¿por qué no cambiamos eso por una etiqueta más útil que antes nos pueda dar algo? ¿Por qué no miramos qué tal? A lo mejor es dislexia y podemos mirar. Y así no quiera ir por el diagnóstico, utilice los recursos de la gente disléxica para aprender un idioma. Y a lo mejor si por ahí le va el agua al molino. Déjense de dar duro y cambiemos la etiqueta por algo o simplemente si no quiere darle un nombre, no le diga dislexia, simplemente cambiar de soy bruto a la verdad se me dificulta memorizar estas cosas. Ok, entonces ya, bueno, si eso se me dificulta, ¿cómo lo voy a hacer? Y uno así se hace como un micro coaching, pero la etiqueta de bruto solamente te va a aumentar el estrés Uh-huh. y eso te baja la capacidad de pensar. Entonces, pues así no funciona nada, ¿sí? Si uno Y se está clave dando de duro, usar uno las no aprende. herramientas. Es clave de usar las herramientas porque, claro, hace, por ejemplo, 10 años no teníamos la inteligencia artificial. Hoy en día yo creo que con la inteligencia artificial podemos lograr cosas que antes no podríamos lograr. Y, por ejemplo, yo utilizo mucho inglés, es mi segunda lengua, y yo lo hablaba hace poquito con alguien. Cuando yo redactaba correos en inglés, me tomaba casi 3 días escribir un correo en inglés.
hoy yo soy bilingüe, hablo inglés y lo utilizo en mi trabajo, pero redactar un correo hoy me toma 2 minutos con la inteligencia artificial porque lo escribo y me Total, ayuda. ¿Tú, qué total, experiencia tienes tú utilizando la inteligencia artificial? ¿Cómo crees que podría? total. A mí, te digo la verdad, o sea, yo el libro no lo hubiera podido crear si no fuera, el libro no fue creado completo, o sea, no fue generado con inteligencia artificial, fueron mis ideas, mis cosas, Sí, mis sudor y lágrimas. sí, Pero ¿qué pasa? A mí me da igual una coma a un punto y un sí, punto y coma. Lo mío es hablar, no escribir. Y me daba pánico, pánico sí. escribir. ¿Por qué? Porque me daba miedo que se me fuera una letra, se me daba, que fuera un error, ¿cómo digo esto? Entonces, ¿qué pasa? Con la inteligencia artificial es mucho más fácil llegar yo y escribir, bla, 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 es que quiero decir esto, y tal, y verlo con comas, con puntos, y ya, bueno, entonces voy a cambiar esto, no, esto no era lo que yo quería decir, ajá, cambiémoslo así, cambiémoslo allá, pero poder producir un documento de este porte Sí. en un tiempo me hubiera demorado, o sea, no, es que nunca hubiera empezado porque me hubiera muerto del pánico. En cambio, cuando ya uno empieza a ver que tienes ayuda, y eso es una, lo que llamo un reasonable adjustment, lo que tiene una ayuda de que le puedan hacer las cosas aburridas que uno no sabe, pues, y aún así yo pagué editor y todo para verificar todo, y, y cada frase la releí, ve qué fue, pero la parte de empezar a generarlo y ponerlo así, pues, que se vea bonito, que tenga los títulos en cursivo y tal, Y pues las para una persona ideas, con organizar las ideas. eso para una persona de un déficit de atención es casi imposible que no se le fuera, pues, que el título no lo puso ¿cómo se llama? En bold, ¿Negrilla? negrilla, y todo eso, pues, esos son las vainas que uno, la inteligencia artificial sirve, y también lo que se llaman los scripts. Ujú. En la gente con autismo sirve mucho que les cuesta dificultad o con personas pues que tienen dificultades con interacciones sociales, sirven mucho los scripts, hasta los utilizamos mucho y con las mamás los vemos que los utilizamos mucho con los hijos. En vez de decirle, culicagado de mierda, te voy a matar, que es como lo criaron a uno, y lo primero que se le viene a uno a la cabeza cuando el peladito le hace una a uno, en vez de lo mete uno al AI. ¿Cómo le digo a mi hijo que lo quiero matar, pero sin decirle que lo quiero matar y de una manera que sea útil y que pueda aprender una manera de comunicarse más saludable? Te voy a tirar por la ventana, vergajito. ¿Sí? Entonces el AI te manda un script mucho más adecuado y ya, no, ay, mira, tú querido hijo, lo que hiciste realmente me ha hecho sentir de una manera así. Igual te voy a quitar las pantallas durante los próximos 3 días porque me la hiciste, pero no te voy a gritar y te lo voy a decir de una manera educada y estas son las razones y así lo vamos a resolver y esto es lo que tienes que hacer para volver a arreglar el lío que hiciste. Y así lo podemos hacer de una manera más madura. Y así aprenden ellos y aprenden. Eso es lo que llaman scripts. Lo mismo en el trabajo. Mandaban una carta del GP a la gente que no había llegado. Es que usted no vino, eso le cuesta tantos millones de eso, tanta plata le cuesta al GP Surgery. Y entonces los pacientes se ponían bravos y mandaban correos. Es que mire que yo esto se me olvidó. No bueno, entonces ahorita estamos haciendo una carta. ¿Cómo le digo a esta persona que por favor deje de llamar todos los días a pedir que le demos más morfina, que igual no se la vamos a dar? Querido paciente, hemos notado lo que usted nos está diciendo y la verdad es que porque sabemos que esa persona se va a llegar y se va a lastimar a sí mismo pues con esa droga, sino que la sigue pidiendo. Entonces, sabemos que esto es algo que te cuesta. ¿Por qué no mejor te vamos a poner en una consulta pues para poder discutir las vainas y deja de escribirnos, por favor, porque esto no es la manera más efectiva de resolver tu problema? Y eso le sirve a uno mucho para poder tener lo que a uno nunca le enseñaron, porque pues, bueno, yo no sé, en Colombia es muy normal uno llegar y gritarle al otro y decir las cosas de manera muy inmadura, pues es usual hablar de manera muy inmadura. Y aquí eso te ayuda a elevar tu lenguaje. Tu lenguaje que te da el tiempo también para pensar, para procesar esa idea, para respirar, porque igual tú quieres sacar esa emoción, ese sentimiento, lo quieres sacar con alguien, solo que con un niño de 4 años no está bien visto. Es como journaling. Muchas veces uno, al terminar de escribir todo eso en el AI, ya uno mismo tiene la respuesta. Ya, sí. Entonces, nada más por haberlo escrito y sacarlo ahí, botarlo allí, ya es como journaling, ya uno lo sacó y ya se calmó. Pero sí, pero cuando no se ha calmado, pues te da otra idea. Y muchas veces, incluso yo lo he usado con mis hijos también, porque quiero que ellos aprendan una manera saludable de utilizar el AI, que no se le puede creer todo. Sí. Que el uno estaba peleando porque el otro le había robado las tarjetas del Pokémon, ¿no? Y entonces estaban ahí gritando y gritando. Y yo en ese día no tenía cero energía. Y yo Sí. le dije,
vea, me hacen el favor y coge aquí y usen el AI para que resuelvan el problema. Usted escriba su problema, que es que el uno me quitó esto. Entonces llegó y él les dijo, ¿por qué no le preguntas estas cosas? Vea, que si los tomamos turnos. No, que dijo que no. Entonces pasa el teléfono del otro. ¿Qué tú quieres decirle a tu hermano? Que es que él me quitó las cartas la semana pasada y por eso se las quiero quitar hoy. Ah, bueno, y entonces empezaron así y entre ellos resuelven y se entretienen porque es algo novedoso para ellos. Y Sí. entre ellos mismos aprendiendo maneras y de ahí en adelante muchas veces ya, si se quedan ahí, resuelven muchas de las cosas de la manera pues que van aprendiendo ahí con el AI. Y yo pues logré tener un momento de descansar y ya cuando está otra vez en línea, ya bueno, muchachitos, ¿qué fue lo que decidieron entre ustedes dos? Y entonces ya dicen, ah, bueno, listo. Me, Claro, me, es que la forma, yo creo que la tecnología y la inteligencia artificial está revolucionando esa, la forma en la que nos comunicamos y en la que aprendemos y resolvemos problemas. Y por ejemplo, eso es algo que nosotros estamos intentando hacer, es que las personas aprendan inglés, no solamente profesionales de la salud, pero también los pacientes, porque yo creo que tú lo ves mucho en tu consulta, no solamente con hispanohablantes, sino con personas de otros países que no hablan inglés y tienes tú que llamar, por ejemplo, al language line, ¿sí? Entonces tienes que buscar el intérprete, que haya disponible el idioma, que el intérprete que te está traduciendo tenga algo de background clínico para que pueda de verdad darte la información que el paciente le está entregando y no que sea como ese teléfono roto. Yo creo que eso va a revolucionar. ¿Cómo es tu experiencia utilizando los intérpretes? no, la verdad es que ha sido bastante, pues yo he sido intérprete también en Colombia, antes de venir acá yo trabajé de intérprete, entonces yo sé lo difícil que es eso. Pero mira que aquí en Language Line la verdad es que son bastante buenos. Sí, Hasta ahora me han dado, porque también a mí me ha dado como un poquillo ahí de cuestión, pero hasta ahora han sido bastante buenos y saben lo que están hablando afortunadamente. sí. Y eso sí, yo sí lo recomiendo en el sentido de que si realmente no tienes un muy buen nivel de inglés o no estás o es algún problema bastante complicado, aunque sí, pedir el intérprete, pero cuando haces la consulta, avisar que necesitas un intérprete porque eso le da la posibilidad al médico de empezar a hacer la llamada antes de ir a cogerte y tal, para que así las cuestiones, o te dan un double appointment y así uno puede, lo que no le gusta a uno es que le aparezca al paciente de la nada sin haber avisado y necesitaba intérprete de chino mandarín y ese intérprete no aparece y tal, entonces porque cuando uno lo podía ver, entonces uno podía haber organizado eso mejor en la consulta. Al final siempre aparecen, pero no, la verdad es que me ha ido bien con ellos. Ha sido buena. Y ya casi para cerrar, porque yo sé que el trabajo de los GPs es demandante. Para ti, ¿cuál es como ese tip que tú consideras importante para mantener tu paz y tu salud mental como GP? Para mantener tu bienestar, ¿tú qué haces? Sí, bueno, primero que todo yo trabajo mucho con autoaceptación, saber que uno no se las sabe todas, Sí. primero que todo, y saber que cuando uno realmente no lo sabe, yo sí a veces le digo a mis pacientes, le digo, mira, esta cuestión realmente, y rara vez me pasa hoy en día, pero sí, esto no lo sé. Es mejor que pasar media hora ahí tronqueando, decir una información equivocada, déjame, yo lo anoto, cerremos aquí la consulta, déjame, yo lo pienso, le echo cabeza, usted mismo vaya y haga su investigación por otro lado a ver qué aparece y me trae también ideas. Yo voy a conversarlo con mis compañeros, y muchas veces en ese momento en que el paciente ya salió y tiene un momento de pensar o revisa las guías otra vez o algo, ya se le aparece, entonces ya uno lo puede llamar o hacerle el follow-up y hacer. Entonces tratar de que no nadie se las sabe todas, nadie se las sabe todas. Y la otra cuestión es saber que los problemas de los pacientes son los problemas de los pacientes, no son mis problemas. También me envidio porque pues son muy empatía y cuando veía un caso y tal, pero saber que el dueño del problema es el paciente y hay que empoderarlo de una manera positiva, no es por tirarle, pero muchas veces hay pacientes que, ay, venga, arrégleme. Y no es eso, sino como lo mismo que conocí, o sea, mire, usted es el que tiene que mirar estos, o sea, si puede, y escoger la técnica que va mejor con ellos. Mirar estos videos. No, es que no puedo, no tengo. Genial, tráigame entonces a su familiar, tráigame a un. Y muchas veces hasta me toca que sentar a un estudiante de medicina cuando tengo estudiantes. Hay personas que les cuesta muchísimo y yo no me voy a sentar a tratar de explicarle porque le van entrando en una cabeza. Entonces, me siento con ellos, se sienta el estudiante de medicina con el paciente a ver el video juntos para tener la atención
y que el paciente pueda hablar con el estudiante como, ve, ¿y esto qué es? ¿Y qué significa esta palabra? ¿Qué? Entonces, así les cuesta, es más fácil, pero al final la responsabilidad, si el paciente, por ejemplo, tuve un señor el otro día que tiene unos problemas de salud mental y hemos, unas estrategias que sabíamos que, pues, él que se iba a hacer, pero él, no, pero es que volvió a lo mismo, no había, ni había, es que pienso que está tal cosa de la sangre, genial, pues vamos a ponerte una muestra de sangre, pero no fue no la hizo el appointment para que le tomaran la sangre ni nada, y volvió el resultado, y yo dije, papito, con todo el amor del mundo, el problema es suyo, no es mío, ¿sí? Si usted quiere que se la arregle, no va a venir la madrina del arreglamiento de los problemas y no lo va a tocar con su varita mágica de la salud de la noche. Eso no funciona así, no. Usted tiene que llegar y tiene que ponerle su parte un poquito y saber que eso se necesita. Yo le voy a ayudar agarrándolo ahora mismo, porque yo sé que usted no va a tener en este momento la motivación para volver a hacer otra cita de la sangre, y le hablé con la enfermera y le dije, me hace el favor y me puede, tiene un momentico para meterme a este señor de una vez, antes de que se vaya. Ah, sí, claro. Y ahí lo sentaron, ponga el brazo y le cagaron la sangre. Entonces ya por lo menos avanzamos un poquito más. Y usted lo único que tiene que hacer es revisar cuando salgan los resultados y volver aquí. Y así seguimos con micro cosas. Pero yo no le voy a arreglar el problema. El problema lo arregla usted con mi información y con el tratamiento. Si yo le doy la medicina y usted no se la toma, ya no puedo, pues, o sea, pero no, yo se lo digo con amor, ¿no? Pero pues esa es la idea, yo sabiendo que yo salgo y tal, y teniendo mi propia salud mental, pues tengo pues mi propia eso es terapeuta o mis maneras de resolver el asunto y sacarlo, porque lo que es del trabajo se tiene que quedar en el trabajo. Y que eso es clave, yo creo que, y es algo que no les gusta muchísimo, especialmente en nuestra cultura, es que hay que empoderar a los pacientes a que se cuiden. Aquí se funciona mucho el DIY, ¿sabes? Que aquí la gente le gusta el DIY. Y yo creo que aplica también mucho en la salud, aprender a tomarse la atención en la casa, hacer ejercicio, la dieta, sí, hacerse cosas que tú en casa para no llevarle todo al GP y entender. Yo una vez grabé un podcast explicando que los GP solamente tienen 10 minutos para atenderte una condición, ¿sí? Y no, tú sabes que muchas veces llega gente a contarte, me duele el pelo, también la punta del dedo, también la uña, en 10 minutos. Y tú como, ok, bueno, ¿cuál es el foco de esta consulta? Entonces, eso es súper claro, que los pacientes se apropian de su propia salud, ¿sí? Que tú estás ahí como profesional de la salud con tu experiencia, tu conocimiento para ayudarlo, pero al fin y al cabo es el paciente que tiene que tomar control de su salud. Me parece clave eso que acabaste de mencionar. Sí, y se los explico explícitamente. Incluso yo ciertos pacientes me ha tocado, venga, le voy a explicar algo porque en caso de que se parece como que usted esto sin ser condescendiente, ¿no? Esto no se lo han explicado. Tenemos 10 minutos y en esos 10 minutos no podemos resolver todo. Entonces yo quiero que usted me haga una lista. Es que tengo muchos problemas. Hágame una lista. Tráigame una lista. Tráigame con quien esté con usted. Hay una señora que me trae viene con la vecina, que son buenas amigas, porque ella siempre le olvidaban la escuela, entonces la vecina me cuenta, no puede hacer una lista, tráigame a alguien que me pueda contar a ver qué es lo que está pasando, y me meten todos los problemas, y entonces allí puedo mirar, esto está relacionado, no está relacionado, esto se puede hacer en la casa, y así es más fácil, y incluso tengo varios ejemplos sobre eso en mi En el libro. libro. Son justamente de las personas pues que les cuesta dificultad poder comunicar esas cosas, entonces haga la lista y vamos de a poquitos y nada más, y tengo 10 minutos, tengo mi timer timbra y le digo, bueno, tenemos el tiempo de lo que tenemos el tiempo. Y a veces le doy 5 minuticos más si es un problema grave o algo, pero en general yo le digo, yo no le voy a cobrar por la otra, aquí es gratis. Venía al GP, yo no le voy a cobrar la otra consulta, pero ayúdeme pues para que yo pueda ver a la otra gente, porque me quedo toda la mañana, no puedo ver a los niñitos que están con fiebre, ni puedo ver a la viejita que está con tos, no puedo ver a nadie. Entonces, hágame un favor y la próxima vez viene con la lista y ahí vamos, de a poquitos. Súper fascinante que lo hayas escrito en tu libro porque creo que le va a ayudar a todo el mundo, no solamente a los neurodivergentes, sino a todo el mundo, de verdad. Para cerrar, un consejo que le quieras dar a los profesionales que están intentando aprender el idioma o a las personas que están intentando. Téngase mucha paciencia, eso cuesta. Hay gente que aprende rápido, hay gente pero la mayor parte de la gente eso aprende despacio. Y yo le digo, yo llevo aquí en Inglaterra, yo llevo aprendiendo inglés desde que soy chiquita, ¿no? Sí. Y me encanta ver televisión y tal, películas de todo. Y llevo en Inglaterra como ya que 15 años, sí, 15, 16 años. Todos los días aprendo una expresión nueva, o dos expresiones nuevas, o una frase. Y me dicen, ay, pero usted no sabía eso.
Yo le digo, mire, llevo 15 años y todos los días alguien me sale con alguna vaina nueva que yo no conocía. Y lo mismo, yo voy a Colombia y yo ya no entiendo muchas veces el idioma. 15 años llevo por fuera y las expresiones, es que eso es un crack, que esto y lo otro, y yo, ¿qué? Entonces ya ahí la gente me va explicando, es como hablar, sí, y ciertas expresiones y ciertas cosas que yo no tengo ya ni idea hasta en mi propio idioma, en mi propio país, en mi propia ciudad. Lo mismo pasa en aquí, no, téngase paciencia, si no sabe algo, pues pregunte, páselo por contexto y no se dé duro. Téngase calma, téngase amor y sepa que esto es de toda la vida y entre más practique, pues más llega, como montar bicicleta. Si usted no practica, pues no va a montar. Y hay unos que nos cuesta bastante y otros que les cuesta poquito. Súper, excelente. Victoria, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí en De Turno, por estar conmigo y espero que todo te salga muy bien. Voy a recomendar tu libro, lo voy a dejar en el link para que las Muchas personas lo gracias, puedan sí. tener. Y se puede Sí, comprar en todo el mundo, ¿no? Pues con los diferentes Amazon está en todos hay gente en Colombia que lo ha comprado y como digo, en todas partes, así que sí, es fácil de entender pues, y bueno, ahí con mucho amor. y está también en Kindle. Yo también lo tengo en mi Kindle, que lo tengo, y también está la copia, entonces súper espectacular, me encanta. ¿Tú estás en LinkedIn? Tú no estás en LinkedIn. Yo estoy en LinkedIn, sí, Ok, estoy en perfecto. LinkedIn. Y a la gente, como te digo, yo creo que a ti te va a gustar, si es que llegan al final, si tú hay un capítulo que se llama Consultation Strategies. Ajá, sí. Allí es justamente eso de poder terminar a tiempo, de poder hacer las cosas, expectativas. Eso es justamente, todos los últimos capítulos son Sí, directamente a problemas de personal de la salud. Entonces, perfecto. gente que porque voy tarde, que esto, que me cuesta lo otro, todo esto es. Fascinante, súper, súper chévere. Sé que va a cambiar muchísimo la historia de muchas personas. Me encanta. Estamos en contacto, Victoria. Te dejo para que sigas con tu día, con tus reuniones. Muchas gracias, chao.